Semana del 27 de julio al 2 de agosto. Nuestra vida cristiana. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a esta sección donde analizaremos el siguiente tema. Seamos adaptables y mostremos interés por las personas. Cuando salimos al ministerio, solemos prepararnos con esmero. Elegimos un tema de actualidad, repasamos un texto bíblico y pensamos en una buena presentación. Todo eso es muy valioso. Sin embargo, Jesús y el apóstol Pablo nos enseñaron que, además de prepararnos, debemos estar dispuestos a adaptarnos a cada persona. El objetivo no es simplemente presentar un tema, sino llegar al corazón de quien nos escucha. Cuando las personas perciben que realmente nos interesan sus circunstancias y sentimientos, es mucho más probable que estén dispuestas a escuchar las buenas noticias del reino. Preparémonos pensando en las personas. La lección 1, interés sincero, nos anima a ser flexibles. Antes de salir a predicar, podemos preguntarnos, ¿qué está ocurriendo en las noticias? ¿Qué preocupa a mis vecinos? ¿Qué situaciones están viviendo las personas de este territorio? Estas preguntas nos ayudan a preparar conversaciones que respondan a las necesidades reales de quienes encontramos. Pero la flexibilidad no termina antes de salir de casa. Comienza verdaderamente cuando la persona abre la puerta. Jesús veía primero a la persona. Recordemos el ejemplo de Jesús con el hombre ciego mencionado en Juan 9. Antes de enseñarle grandes verdades espirituales, Jesús mostró interés genuino por él. Atendió su necesidad inmediata, lo ayudó con compasión y solo después fortaleció su fe. Este relato nos enseña una hermosa lección. Las personas suelen recordar primero cómo las hicimos sentir antes que lo que les dijimos. Si alguien está preocupado, enfermo, ocupado o pasando por un momento difícil, quizá lo primero que necesita sea una palabra amable, comprensión o empatía. Cuando demostramos interés sincero, imitamos la manera de actuar de Jesús. Pablo fue adaptable por amor a las personas. Pablo explicó que se hizo como judío con los judíos y como débil con los débiles. Eso no significaba cambiar los principios bíblicos, significaba adaptar su manera de comunicarse para que las personas entendieran mejor el mensaje. Pablo no buscaba impresionar a nadie. Su único deseo era ayudar a la mayor cantidad posible de personas a conocer a Jehová. Ese mismo espíritu debería motivarnos hoy. En ocasiones, llegaremos con una presentación preparada, pero encontraremos a alguien reparando su casa, cuidando a un familiar, preocupado por una enfermedad o atravesando una dificultad. ¿Qué hacemos? En lugar de insistir en nuestro plan, podemos detenernos, escuchar, mostrar empatía y conversar brevemente sobre aquello que está viviendo. Muchas veces, esa muestra de interés abre la puerta del corazón mucho más que un excelente discurso preparado. Las personas perciben cuándo realmente nos preocupamos por ellas. Cada persona es diferente y cada conversación también. Por eso, además de prepararnos bien, pidámosle a Jehová que nos ayude a observar, escuchar y comprender a quienes encontramos. Cuando mostramos interés sincero y nos adaptamos con amor, imitamos a Jesús y a Pablo. Así nuestras palabras no solo transmitirán información, sino también el cariño de Jehová. Que cada conversación refleje este hermoso deseo. No solo hablar del reino, sino demostrar con nuestras acciones cuánto ama Jehová a las personas. ¿Cómo demostró Pablo que se preocupaba por la gente? Pablo demostró su interés adaptándose a las circunstancias y necesidades de cada persona. Sin comprometer los principios bíblicos, buscaba la mejor manera de comunicarse para que todos comprendieran el mensaje y pudieran acercarse a Jehová. El amor impulsaba a Pablo a mirar más allá de las diferencias culturales o personales. No buscaba que la gente se adaptara a él, sino acercarse a cada persona con empatía, respeto y humildad para tocar su corazón con las buenas noticias. Aprendemos que en el ministerio debemos escuchar antes de hablar. Cuando mostramos interés sincero por las necesidades de las personas y adaptamos nuestra conversación con amor, reflejamos la personalidad de Jehová y seguimos el ejemplo de Pablo.
¿Por qué se esforzó tanto Pablo por ser adaptable? Pablo se esforzó por ser adaptable porque amaba profundamente a las personas y deseaba que el mayor número posible aceptara las buenas noticias. Su objetivo siempre fue ayudar a otros a conocer a Jehová y obtener la salvación. Pablo comprendía que el mensaje no cambia, pero la manera de presentarlo puede adaptarse. Su amor por Jehová y por las personas lo motivó a dejar de lado preferencias personales para llegar al corazón de quienes lo escuchaban. Aprendemos que la adaptabilidad nace del amor. Cuando pensamos primero en la persona y no en nosotros mismos, encontramos mejores oportunidades para compartir las buenas noticias y fortalecer la confianza en Jehová. Video. Estamos deseando anunciarles las buenas noticias. Preparados y bien equipados. Antes de predicar, una pareja ora a Jehová y piensa en las necesidades de la persona. Al encontrar a un hombre ocupado reparando su calentador, se adapta con empatía, conversa con amabilidad y tras ganarse su confianza, introduce de forma natural las buenas noticias. Aunque el hermano había preparado un tema para empezar la conversación, ¿cómo se adaptó a la situación? El hermano notó que el dueño estaba ocupado reparando el calentador. En lugar de seguir su presentación, mostró interés por la situación, habló con empatía y creó un ambiente agradable antes de presentar brevemente el mensaje del reino. Su prioridad no fue decir todo lo que había preparado, sino hacer que la persona se sintiera comprendida. Esa actitud amable y flexible reflejó el interés sincero que Jehová tiene por las personas y facilitó una conversación natural. Aprendemos que ser flexibles mejora nuestro ministerio. Observar las circunstancias, escuchar con atención y responder con empatía permite que las personas perciban nuestro interés genuino y estén más dispuestas a escuchar el mensaje. ¿Por qué es importante que les demostremos a las personas cuánto nos preocupamos por ellas? Porque cuando las personas sienten que realmente nos interesan, es más fácil que escuchen las buenas noticias. Nuestro amor y empatía reflejan la personalidad de Jehová y hacen que el mensaje llegue con mayor profundidad al corazón. Las personas olvidarán muchas palabras, pero difícilmente olvidarán cómo las hicimos sentir. Cuando mostramos interés sincero, transmitimos el amor de Jehová con nuestras acciones y abrimos el camino para futuras conversaciones espirituales. Aprendemos que el ministerio consiste en amar a las personas, no solo en presentar información. Si mostramos empatía, paciencia y respeto, imitaremos a Jesús y ayudaremos a otros a percibir el inmenso amor que Jehová siente por ellos.